El sistema solar, nuestro hogar cósmico, guarda secretos inmensos sobre su propia creación. Se calcula que más de 2 billones de objetos helados, remanentes de esa época primordial, residen en una gigantesca esfera a una distancia tan formidable que la luz solar tarda aproximadamente un año en alcanzarlos. Esta vasta colección de cometas congelados, conocida como el Cinturón de Oort, actúa como una cápsula del tiempo, preservando el material original del cual se formaron el Sol, los planetas y todo lo que conocemos. La investigación de este enigmático depósito cósmico no es solo una curiosidad astronómica, es fundamental para desentrañar los procesos y las condiciones exactas que dieron origen a nuestro vecindario planetario hace unos 4.600 millones de años. Para comprender la magnitud de lo que representa el cinturón de Oort, debemos visualizar su escala. No es un cinturón en el sentido de un anillo plano como el cinturón de asteroides principal o el cinturón de Kuiper, sino una envoltura esférica que rodea completamente a nuestro Sol y a todos sus planetas. Su borde interior se estima que comienza a unas 2.000 unidades astronómicas del Sol, donde una unidad astronómica es la distancia promedio de la Tierra al Sol, aproximadamente 150 millones de kilómetros. El borde exterior, sin embargo, se extiende hasta 50.000 unidades astronómicas e incluso hasta 100.000 unidades astronómicas, lo que equivale a casi un año luz de distancia. Esto significa que la luz, viajando a casi 300.000 kilómetros por segundo, tardaría un año entero en cruzar este límite. Dentro de este inmenso volumen se cree que habitan billones de objetos, en su mayoría cometas compuestos de hielo de agua, metano, amoníaco y dióxido de carbono, mezclados con polvo y rocas. Estos no son simples pedazos de hielo, son fósiles cósmicos, prístinos y casi inalterados desde el amanecer del sistema solar. Su existencia fue propuesta por primera vez en 1950 por el astrónomo holandés Jan Oort, quien observó que los cometas de periodo largo, aquellos que tardan más de 200 años en orbitar el Sol, no aparecían distribuidos aleatoriamente en el cielo. En cambio, sus trayectorias sugerían que provenían de una región esférica muy distante. Esta predicción teórica se ha convertido en una piedra angular de nuestra comprensión de la formación planetaria. La clave para que estos cometas revelen los orígenes del sistema solar reside en su composición y en cómo llegaron a su posición actual. Durante los primeros millones de años del sistema solar, todo era un disco giratorio de gas y polvo, conocido como la nebulosa solar. En el centro de este disco, el Sol se encendió, y a su alrededor, las partículas de polvo y hielo comenzaron a aglomerarse, formando los planetesimales, los bloques de construcción de los planetas. Más cerca del Sol, donde las temperaturas eran más altas, solo los materiales rocosos y metálicos podían condensarse, formando los planetas terrestres como Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Más lejos, en las regiones frías, el hielo de agua y otros compuestos volátiles se unieron a los materiales rocosos, dando lugar a los núcleos de los planetas gigantes gaseosos, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Sin embargo, no todo el material fue incorporado a los planetas. Millones o quizás billones de pequeños cuerpos helados que se formaron en las mismas regiones que los planetas gigantes fueron sujetos a intensas interacciones gravitacionales. Modelos computacionales como el de NISA han demostrado cómo los gigantes gaseosos, especialmente Júpiter y Saturno, experimentaron una fase de migración orbital significativa poco después de su formación. Júpiter se acercó un poco más al Sol y luego se alejó, mientras que Saturno, Urano y Neptuno se desplazaron considerablemente hacia afuera. Durante esta época de turbulencia gravitacional, innumerables planetesimales helados que se encontraban en las órbitas de estos planetas fueron arrojados violentamente en todas las direcciones.
Algunos colisionaron con los planetas, otros fueron eyectados del sistema solar por completo, pero una proporción significativa de ellos fue enviada a las gélidas y distantes fronteras, donde sus órbitas fueron estabilizadas por la débil pero persistente gravedad del Sol y por las sutiles fuerzas de marea galácticas. Así se formó el cinturón de Oort, un vasto cementerio de los restos de la formación planetaria, congelados y preservados a lo largo de eones. Estos cometas del cinturón de Oort son los verdaderos mensajeros del pasado. Cuando una estrella cercana pasa por el vecindario del Sol o por las interacciones con la propia Vía Láctea, la débil gravedad de estos objetos helados se perturba. Uno de estos cometas puede ser empujado hacia el interior del sistema solar en una órbita extremadamente elíptica, tardando a veces cientos de miles o incluso millones de años en completar un solo viaje alrededor del Sol. Es en ese viaje que los cometas se vuelven visibles para nosotros. A medida que se aproximan al Sol, el calor solar comienza a sublimar los hielos que los componen, transformándolos directamente de sólido a gas. Este gas arrastra consigo partículas de polvo, formando la coma, la atmósfera difusa alrededor del núcleo del cometa, y las espectaculares colas que se extienden por millones de kilómetros. Estas colas son lo que los convierten en objetos de estudio tan valiosos. Las naves espaciales y los telescopios en Tierra pueden analizar la composición química de estos gases y polvos. Un ejemplo notable de la información que podemos obtener proviene del cometa Hale-Bopp, descubierto en 1995 y visible a simple vista durante gran parte de 1997. Su espectro reveló la presencia de una asombrosa variedad de moléculas orgánicas, incluyendo metanol, formaldehído, cianuro de hidrógeno y monóxido de carbono, además de hielo de agua. Estas moléculas son fundamentales para entender la química prebiótica, es decir, las reacciones químicas que pudieron haber sentado las bases para la vida. La presencia de estas complejas moléculas en un cuerpo tan primitivo sugiere que los ingredientes para la vida estaban disponibles desde el principio en la nebulosa solar y pudieron ser transportados a los planetas interiores por impactos cometarios. Otro ejemplo ilustrativo es el estudio de la proporción de isótopos de hidrógeno en el agua de los cometas, específicamente la relación entre el deuterio, un isótopo pesado de hidrógeno, y el hidrógeno normal. Esta relación, conocida como la relación D/H, es un reloj químico que nos indica las condiciones de temperatura y presión bajo las cuales se formó el agua. Para el agua de los océanos de la Tierra, la relación D/H es de aproximadamente 155 partes por millón. Los primeros análisis de cometas como el cometa Halley y el cometa Hyakutake revelaron que su agua tenía una relación D/H significativamente más alta, lo que llevó a dudar de que los cometas fueran la fuente principal del agua de la Tierra. Sin embargo, misiones como Rosetta de la Agencia Espacial Europea, que orbitó y aterrizó en el cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, un cometa de periodo corto que se cree que proviene del cinturón de Kuiper, revelaron una relación D/H aún más alta que la mayoría de los cometas del cinturón de Oort. Posteriormente, el cometa C2014-2016, K2 Pan-STARRS, considerado un cometa de periodo largo y por lo tanto un habitante del cinturón de Oort, mostró una relación D/H más cercana a la de la Tierra. Esto indica una diversidad en la composición de los cometas y que algunos, quizá de una subpoblación específica del cinturón de Oort, podrían haber contribuido a los océanos terrestres. Lo más importante es que las diferentes relaciones D/H en los cometas de distintas regiones del sistema solar proporcionan pistas cruciales sobre cómo se formaron y dónde migraron los cuerpos helados en los primeros momentos. Además de su composición química, la estructura física de los cometas también ofrece información valiosa. Se ha observado que muchos cometas tienen una densidad muy baja y una estructura porosa similar a una esponja. Esto es consistente con la idea de que se formaron por la acreción suave de pequeños granos de polvo y hielo en un ambiente extremadamente frío, lejos de la influencia de las altas temperaturas del Sol primitivo. La porosidad indica que los materiales nunca fueron compactados o calentados significativamente, preservando su estado primordial.
La detección de ciertos gases como el argón, un gas noble, o el monóxido de carbono en los cometas de Oort es particularmente reveladora. Estos elementos solo se condensan a temperaturas extremadamente bajas, de apenas unas decenas de grados por encima del cero absoluto, es decir, menos de 250 grados Celsius. Su abundancia en los cometas sugiere que la región donde se formaron originalmente, antes de ser dispersados al cinturón de Oort, era increíblemente fría, reafirmando que estos objetos provienen de las zonas más externas de la nebulosa solar. Esta información ayuda a los científicos a construir modelos más precisos de los gradientes de temperatura y presión dentro del disco protoplanetario juvenil. Los cometas también proporcionan pruebas indirectas de los turbulentos eventos de migración planetaria. La existencia misma de un reservorio tan masivo de cuerpos helados tan lejos del Sol es una consecuencia directa de las interacciones gravitacionales que expulsaron a estos objetos de las cercanías de los gigantes gaseosos. Sin la migración de Júpiter y Saturno, que actuaron como tirachinas gravitacionales, el cinturón de Oort, tal como lo conocemos, probablemente no existiría o sería mucho menos denso. Los modelos de la formación del sistema solar que incluyen esta migración pueden reproducir la distribución y las características de los cometas de periodo largo que observamos, lo que les da una fuerte validez. Cada vez que un cometa de Oort, como el famoso cometa McNaught de 2007, que fue extraordinariamente brillante, visite el sistema solar interior, brinda una oportunidad única para estudiar el material virgen de hace 4.600 millones de años. Estos eventos son como abrir un libro de historia cósmica que ha permanecido cerrado durante eones. El estudio de estos cometas no solo nos habla de la composición inicial del sistema solar, sino también de los procesos dinámicos que moldean su arquitectura. Nos revelan que el nacimiento de los planetas no fue un proceso ordenado y tranquilo, sino una danza caótica de gravedad, colisiones y expulsiones violentas. La composición de los cometas de Oort es una instantánea congelada de la química del disco protoplanetario. El análisis espectroscópico, que implica estudiar la luz emitida o absorbida por los gases y polvos del cometa, permite identificar las moléculas presentes. Además de agua, monóxido de carbono y dióxido de carbono, se han detectado sulfuro de hidrógeno, cianuro de metilo e incluso moléculas más complejas como el glicolaldehído, un tipo de azúcar. Estos hallazgos son extraordinariamente significativos. El glicolaldehído, por ejemplo, es una molécula prebiótica clave, ya que es uno de los componentes básicos de la ribosa, que a su vez es un componente fundamental del ácido ribonucleico. La presencia de estas moléculas orgánicas complejas en cometas refuerza la hipótesis de que los cometas pudieron haber sembrado la Tierra primitiva con los ingredientes necesarios para el surgimiento de la vida. No es solo el agua, sino también los bloques constructores orgánicos lo que podría haber llegado desde el espacio exterior. La investigación de cometas del cinturón de Oort continúa siendo un campo activo, con futuras misiones espaciales y telescopios terrestres y orbitales de nueva generación prometiendo aún más revelaciones. El telescopio espacial James Webb, con su capacidad para observar en el infrarrojo, es capaz de detectar moléculas de agua y otros volátiles en las atmósferas de exoplanetas y en los discos protoplanetarios alrededor de otras estrellas. Al comparar lo que vemos en nuestro propio sistema solar a través de los cometas con lo que observamos en sistemas estelares nacientes, podemos afinar nuestros modelos de formación planetaria y entender si nuestro sistema solar es típico o, de alguna manera, único. También es crucial la observación de objetos interestelares como Oumuamua o el cometa Borisov, que se originaron fuera de nuestro sistema solar. Estos visitantes ofrecen una oportunidad sin precedentes para comparar la composición de otros sistemas planetarios con el nuestro y entender las diferencias o similitudes en sus procesos de formación. Si un cometa interestelar tiene una composición significativamente diferente a la de nuestros cometas de Oort, esto nos dirá algo profundo sobre la diversidad química de las nebulosas estelares en nuestra galaxia. El cinturón de Oort, aunque invisible a simple vista y difícil de estudiar directamente, es un tesoro de información. Cada cometa de periodo largo que se aventura hacia el interior del sistema solar es una oportunidad para que la ciencia desentrañe los misterios más profundos de nuestra génesis cósmica. Son los fragmentos de la memoria del sistema solar, congelados en el tiempo y el espacio, esperando ser analizados para contarnos la historia de cómo todo comenzó.
Estos viajeros helados nos enseñan que nuestro pasado está escrito en los cielos, en la composición de un cometa que viaja desde las profundidades del espacio interestelar aparente, pero que en realidad proviene del borde de nuestro propio vecindario solar. Su existencia es el testimonio de una era formativa de intensa agitación gravitacional, donde los planetas gigantes reordenaron los ladrillos de construcción cósmicos, enviando a billones de ellos a un exilio helado. Y es precisamente en ese exilio donde estas reliquias han permanecido inmaculadas, preservando la firma química y física de la nebulosa original, la guardiana de los orígenes. Así, el cinturón de Oort no es solo una vasta extensión de objetos helados, es una biblioteca cósmica, cada cometa un volumen que contiene un capítulo de la historia de nuestro hogar. Cada revelación nos acerca más a comprender la secuencia exacta de eventos, las temperaturas precisas y las proporciones de elementos que se unieron para dar forma a los mundos que hoy orbitan el Sol. Es una perspectiva que cambia fundamentalmente nuestra visión del lugar en el universo, entendiendo que somos el resultado de procesos que se extienden mucho más allá de las órbitas planetarias que nos son familiares. Si has llegado hasta aquí, eres un verdadero explorador cósmico. Para seguir desentrañando los misterios del universo con nosotros, asegúrate de suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ningún nuevo descubrimiento, dejarnos un me gusta y compartir este video con otros curiosos del cosmos. Tu apoyo nos permite seguir explorando las fronteras del conocimiento.